Padre, te damos tantas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por darnos una vez más, Señor, muchas bendiciones. Y una de las más grandes bendiciones es la salvación. Te damos tantas gracias, Señor, por tomar la iniciativa, acercarse hacia nosotros, redimirnos, rescatarnos y darnos vida espiritual. Tú dijiste en la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es por eso, Señor Jesucristo, que te agradecemos. Pero también te agradecemos porque hay viva esperanza de que aquellos que todavía no te conocen puedan ser transformados. Oramos, Señor Jesucristo, para que este nuevo año, Señor, tengamos prioridades en las cuales nos acerquemos hacia ti. Oramos, Señor Jesucristo, para que este evangelio de Juan, que trata prácticamente de quién eres tú, que trata de la verdadera identidad, de la verdadera naturaleza de quién eres tú, Señor Jesucristo, cale profundamente en nuestros corazones. Te ruego, Señor Jesucristo, que hoy que vamos a comenzar con la introducción, no solamente sea información, no solamente sean datos importantes, relevantes, sino que nos cautive a nosotros y nos lleve a conocer las verdades no negociables, esas verdades que son de impacto para todo ser humano. Te ruego, Señor Jesucristo, que hoy seas honrado, sea tu nombre glorificado. Oro, Señor Jesucristo, para que esta introducción realmente nos ayude a ver un panorama general de lo que realmente es tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por escucharnos. Gracias, Señor Jesucristo, por amarnos. Y gracias, Señor Jesucristo, por ser tan paciente y tan bondadoso para con nosotros. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, te alabamos. Amén. Como acabo de citar prácticamente este evangelio para nosotros va a ser de gran bendición. Se trata de la Escritura, se trata de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia. Así es la Escritura, así es la palabra de Dios. Y nosotros nos debemos a su palabra, porque su palabra es la que a nosotros nos corrige, nos levanta y nos anima. Nuestra iglesia se ha caracterizado por ser bíblica, y me refiero por exponer la palabra de Dios de manera expositiva. Y vamos a arrancar justamente la introducción con este libro majestuoso, este libro maravilloso como el Evangelio de Juan. Si alguien ha escalado una montaña, si alguien ha tenido esa experiencia de subir una montaña, de escalar una montaña, usted sabe los sacrificios que se deben hacer, usted sabe el entrenamiento que debe tener antes de escalar una montaña. Pero cuando usted ya está en la cima, cuando usted ha llegado ya a la cima, usted se siente tan satisfecho de haber llegado y logrado escalar y haber llegado a la meta. Así es cuando nosotros escalamos una montaña físicamente. Pero déjenme decirle algo profundo. Este Evangelio de Juan es la montaña más alta que un cristiano pueda escalar. En el siglo XI, Clemente de Alejandría lo catalogó a este evangelio como el evangelio espiritual, por su riqueza teológica. Y nosotros debemos percatarnos que prácticamente es una obra magistral dirigida por el mismo Dios, quien expresa a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, grandes verdades. No solamente debemos saberlas, sino que debemos atesorarlas en nuestro corazón. Otro de los grandes teólogos, como Martín Lutero, dijo lo siguiente: que si se levantase un rey tirano y lograra destruir toda la Biblia y solo quedaran la epístola a los romanos y el Evangelio de Juan, el cristianismo se mantendría en pie.
Hay muchas narrativas y hay muchos pronunciamientos de algunos teólogos. Alguien también decía lo siguiente: también se ha dicho de este evangelio que es una piscina tan llana que un niño podría chapotear en ella, pero al mismo tiempo es tan profunda que un elefante podría ahogarse. Pero al mismo tiempo es tan profundas estas verdades que los cristianos maduros seguirán fortaleciendo su fe en base a este evangelio glorioso. Es por eso que cualquiera que se compromete a fijar sus ojos, su mente en las divinas palabras que expresa este evangelio, bien podría decir lo siguiente: quita tus zapatos de tus, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Realmente no estoy exagerando, estoy llevando a lo que usted no tenga familiaridad con la escritura. Con detenimiento usted va a mirar, a mirar la exclusividad de la identidad del Señor Jesucristo, la naturaleza del Señor Jesucristo. Afirmaciones de este evangelio glorioso como estas: el yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, el gran yo soy, dispuesto a dar su palabra para que nosotros lo conozcamos a él. Metáforas que expresan su relación salvadora. El gran yo soy entró en la escena a tal punto que hasta el día de hoy se pueden notar las reacciones de los liberales, de aquellos que todavía siguen negando la verdadera identidad de Jesucristo, el gran yo soy, a causa de su pecado de incredulidad que produce falta de entendimiento. Pero hay algo más en las que el autor de este libro lo proclama. Y una de las verdades únicas es esta. Y tal vez usted no se ha percatado. Cuando él dijo, yo y el Padre, uno somos. Esta es una frase que irradia perfectamente la imagen de un pastor que cuida a sus ovejas, que cuida a su rebaño. Pero no solamente eso. Nosotros podemos darnos cuenta cuando el Señor Jesucristo, yo y el Padre, uno somos, prácticamente estaba indicando la esencia divina de la cual realmente proviene el Padre y el Hijo. Así que nosotros estamos pisando suelo santo. Jesucristo está proclamando que tienen la misma naturaleza y esencia el Hijo y el Padre. Además, nos vamos a dar cuenta justamente algunas frases que son verdades importantes, verdades que nosotros debemos atesorarlas en nuestro corazón. Por ejemplo, Jesucristo es verdaderamente Dios y Jesucristo es verdaderamente hombre. Estas verdades nosotros las vamos a ver desde el capítulo 1 en adelante, lo que contiene prácticamente Juan. Ahora bien, el verbo Jesucristo, el verbo hecho carne, el Dios encarnado, entró al mundo y se plasmó su identidad en aquellos corazones que creyeron. Cuando Juan el apóstol escribió esta carta, dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se centró prácticamente quién es el Mesías, se centró prácticamente quién es el Salvador, quién es el Redentor, quién es aquel que vino para salvar: Jesucristo. Ahora bien, por lo tanto, nosotros debemos abrir estas páginas con un anhelo, con un deseo de estudiar este evangelio. En el Salmo 119:12 dice: bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Nuestra motivación correcta es, cuando nosotros estudiemos este evangelio de Juan, es decir: Señor, enséñame quién eres tú. ¿Quién eres tú? Enséñame a ser reverente. Enséñame a tener una actitud que manifieste una verdadera devoción. No permitas que mi mente sea superficial. No permitas que solamente la lea. Ayúdame, Señor Dios Todopoderoso, a meditar en su palabra. Ayúdame a entender el contexto. Ayúdame a entender estas verdades. Y sobre todo, ayúdame a vivirlas. Estas palabras que nosotros vamos a tenerlas muy en cuenta son inspiradas por Dios.
Y les invito a cada uno de ustedes a que tengamos un verdadero énfasis en estudiar, un verdadero énfasis en escudriñar la Escritura. Por, e- por eso en esta mañana vamos a dar un vistazo general de este Evangelio. Vamos a ver 3 puntos importantes en esta introducción. El autor de este Evangelio. ¿Quién es el autor de este Evangelio? Segundo, ¿cuál es el propósito de este Evangelio? Y tercero, consideraciones esenciales que presenta este Evangelio. Así nosotros podemos enterarnos de todo lo que vamos a estudiar prácticamente durante estas semanas o estos meses o probablemente 2 o 3 años. Realmente va a ser prácticamente un retiro espiritual, algo que nosotros lo necesitamos y va a ser de gran bendición para nuestras familias y va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Comenzamos a desarrollar el primer punto. ¿Quién es el autor de este evangelio? Del cuarto evangelio. Hay Mateo, hay Marcos, hay Lucas, que son evangelios sinópticos, pero tenemos este evangelio, Juan. ¿Quién fue el que escribió este evangelio? Es Juan. ¿Quién fue el que entregó estas afirmaciones o declaraciones asombrosas? ¿Es alguien desconocido? No. ¿Es el apóstol Juan? ¿Es alguien que se inventó palabras? No. ¿Es algún extranjero que le plació escribir un libro porque quiso? No. La respuesta es un rotundo no. Lo sorprendente de este evangelio es que su nombre no es mencionado en su evangelio, pero sí en los evangelios sinópticos como Mateo, como Marcos, como Lucas, sí lo mencionan como 20 veces. La deducción que podemos sacar es característica de su humildad. ¿Por qué Juan no describe en su propio evangelio y dice, yo con mi puño y letra escribí este evangelio? No lo hace. Simplemente es una característica de su humildad. Él se refiere como el otro discípulo. Él se refiere como el discípulo que Jesús amó. Estamos hablando de aquel hombre judío. Estamos hablando de un hombre que realmente fue testigo ocular de los hechos del Señor Jesucristo, quien estuvo en el ministerio del Señor Jesucristo durante 3 años y medio. Fue el gran apóstol elegido del Señor Jesucristo. Y algo interesante, elegido, amado por el Señor. Fue aquel que en la cena del Señor puso su cabeza en el pecho del Señor. El que nunca abandonó al Señor porque estuvo hasta el final. Fue el único apóstol en ser realmente testigo de su crucifixión. Porque todos los demás lo habían abandonado al Señor Jesucristo. Él fue el que contempló prácticamente la agonía del Señor Jesucristo en el monte del Calvario, en Getsemaní, el que le confió a su madre María para que le cuidara, el que entró en el sepulcro. Este discípulo, este apóstol se llama Juan. Así que nosotros vamos a entender que Juan tuvo el atrevimiento, tuvo la osadía, tuvo el convencimiento, el denuedo de decir que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios. Si decimos que entonces Juan fue uno de los 12 apóstoles, que fue testigo ocular de todos los hechos del Señor Jesucristo, entonces podemos notar que él fue instruido en base a lo que proclamaba el Señor Jesucristo. Juan era uno de los hijos de Zebedeo. ¿Qué más podemos decir de Juan? Juan era un pescador, igual que su padre. Aparentemente su negocio de la pesca era lo suficientemente próspero como para tener trabajadores que estén a disposición de este negocio. La madre de Juan se llamaba Salomé. Juan era proveniente de Palestina, es decir, que él sí conocía muy bien algunos lugares, por eso es que en su evangelio cita algunos ejemplos, como Betania, el Jordán, Jerusalén. Además cita el estanque de Betesda, el estanque de Siloé. Poseía indudablemente un conocimiento de las costumbres o historias judías. Poseía indudablemente un conocimiento prácticamente de la purificación antes de celebrar la Pascua, sobre asuntos matrimoniales, sobre asuntos funerales. Conocía detalladamente el templo.
Estas son cosas importantes que nosotros debemos conocer de Juan. Pero también hay otros datos importantes. Juan, el apóstol, escribió 5 libros. Primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis y este evangelio, el cuarto evangelio, llamado también por su nombre Juan. Así que nosotros podemos realmente mirar que Juan aparece por primera vez en las Escrituras cuando era discípulo de Juan el Bautista. Juan el Amado era discípulo de Juan el Bautista. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que cuando Juan el Bautista dijo estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a él, mírenlo a él. Entonces Juan y otro discípulo lo siguieron ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Fue en ese momento cuando prácticamente lo nombran a Juan. Además, podemos notar que dentro de su círculo íntimo de Cristo nos recuerda que estaban ahí en la transfiguración, estaban estos 3 apóstoles. ¿Cuáles? Pedro, Santiago y Juan. Además, después de la ascensión del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas entrega una información que indica que Juan tenía una posición considerada. Inclusive la palabra le decían columnas, columnas juntamente con Jacobo y Pedro. Es decir, que Juan era parte, columna de la iglesia, aquel liderazgo que funcionaba con Pedro y Jacobo. Ahí también estaba Juan. Además, Juan llegó a ser uno de los líderes más fieles que tuvo el Señor Jesucristo de la iglesia de Jerusalén. Juan ministra juntamente con Pedro. Pedro y Juan, dice la Escritura, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Otro dato importante de este apóstol Juan es que juntamente con su hermano Jacobo, el Señor Jesucristo les llamó hijos del trueno. Hijos del trueno. ¿Y qué dice la Escritura? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y miren, este dato es muy importante, es muy interesante, que alguno de nosotros nos va a animar por las siguientes razones. El término Boanerges tiene que ver con su personalidad intensa y extrovertida de estos hermanos. Esto nos recuerda que Juan necesitaba ser pulido su carácter. Ser pulido su carácter. Jacobo y Juan comienzan con un carácter severo, con un carácter radical, con un carácter egoísta. El relato nos indica que sus deseos eran poseer posiciones elevadas, y esto nos recuerda cuando su madre le pidió al Señor que sus hijos estén el uno a la derecha, el otro a la izquierda del Señor Jesucristo, y esto enojó mucho a los demás discípulos. Así es como ellos actuaban. Pero ahí estaba Juan. O cuando Jacobo y Juan reaccionaron de manera violenta al negarles los samaritanos hospedaje, y le preguntaron impulsivamente al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ese era Juan. Ese era el carácter de Juan. Ese Juan estaba ahí. Algunos tal vez nos asociemos con ese carácter. Algunos todavía tengamos ese carácter. Pero miren, Juan, de ser un hombre de carácter fuerte, con el pasar del tiempo, ¿qué sucedió? Y por eso es que le llaman Juan el Amado. ¿Qué pasó con ese carácter fuerte? El Espíritu de Dios fue formando su carácter, fue transformándolo a tal punto que lo llamaron el apóstol del amor. El apóstol del amor. Otros datos importantes que podemos ver en las cartas que él escribió. En primera, segunda y tercera de Juan, esta palabra verdad tiene relevancia. Y las escribe juntamente con el Evangelio de Juan 25 veces, más 20 veces en primera, segunda y tercera de Juan. Son 45 veces que Juan está recalcando esta palabra verdad. Y esto es bien importante. Asimismo, la palabra amor en este Evangelio que vamos a estudiar está escrita más o menos 80 veces.
Pero la palabra que más repite en este evangelio es la palabra creer, que se repite más de 100 veces. Y si usted empieza realmente a armar el rompecabezas en su mente, verdad, amor y creer. ¿Qué es lo que justamente trataba de comunicar entonces Juan? La salvación. La salvación por medio de la verdad, por medio del amor y que crean en el evangelio. Juan fue un verdadero testigo ocular de Jesucristo, quien pudo observar dichos acontecimientos sobrenaturales y al parecer fue muy minucioso en los detalles. Él tenía la capacidad de mirar detalles significativos que tal vez para nosotros no son significativos. Pero si nosotros notamos por qué escribió así tan minuciosamente cosas como estas. Por ejemplo, lo dice el pastor John MacArthur. Él fue el único en decir que en la alimentación de los 5,000, los panes del niño estaban hechos de cebada. Algo que no lo dice en los evangelios sinópticos, que cuando María ungió los pies de Jesús con perfume, la casa se llenó con su fragancia. Algo que no lo dice en los evangelios sinópticos, que durante la entrada triunfal, miren, las ramas que el pueblo le tendió junto al camino eran de palma, que habían soldados romanos en el grupo que acompañó a Judas en Getsemaní. Otra cosa interesante, que la túnica que Jesús había utilizado no tenía costuras. Estos datos, nos hace ver que era demasiado detallista y minucioso, y que su sudario estaba separado de los lienzos. Juan, además, otro dato importante, Juan indica sobre las tinajas de piedra donde cabían más o menos 100 litros. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, es decir, que los discípulos habían remado unos 6 kilómetros. Todos estos datos son bien importantes. Además, Juan indica la cantidad de cestas en la que recogieron el pan después de haber alimentado a los 5,000 personas. Dice que recogieron 12 cestas. 12 cestas. Además, 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Otro dato que indicó Juan fue sobre el pórtico de Bethesda. Dice que tenía 5 pórticos. Todas estas cosas son principales, todas estas cosas son fundamentales. Y cuando nosotros lleguemos a estas partes o frases o a estos detalles, entonces nosotros tendremos una información muy adecuada para nosotros tener un entendimiento adecuado de lo que quiso decir Juan. Debemos considerar otros datos importantes. Juan escribió este evangelio entre los 80 o 90 años después de Cristo. Hay 4 evangelios. Vuelvo y repito, 3 son sinópticos y el evangelio de Juan. Miren, y esto es bien importante. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, esta palabra sinópticos tiene el significado de ver en conjunto. En otras palabras, está indicando que estos 3 evangelios sinópticos tienen semejanzas en sus escritos, aunque cada evangelio tiene su tema particular, pero tienen muchas cosas en común. Y esto es lo que diferencia prácticamente del evangelio de Juan, pero lo sorprendente es que todo el material que posee el Evangelio de Juan, el 90% no se encuentra en los evangelios sinópticos. Esto indica que el 10% del material paralelo con los otros evangelios sugiere poderosamente que el apóstol Juan estaba familiarizado con el contenido o material que poseen los evangelios sinópticos. En otras palabras, déjenme decirlo de esta manera. Juan escribió su evangelio aún conociendo los evangelios sinópticos, pero él se dedica exclusivamente a mirar quién es Jesucristo. Exclusivamente se dedica a poner énfasis en la identidad del Señor Jesucristo y en la naturaleza del Señor Jesucristo.
Otras cosas importantes que debemos recalcar es que en este libro no vamos a ver justamente temas escatológicos, es decir, tiempos de fin o reprensiones de demonios. No se registra aquí el nacimiento del Señor Jesucristo. No hay una lista de los 12 apóstoles, pero en el Evangelio de Juan sí se registra tópicos esenciales. ¿Cuáles son esos temas esenciales? Por ejemplo, las bodas de Caná, el nuevo nacimiento, cuando el Señor Jesucristo tiene esa conversación con Nicodemo. Es una conversación única. ¿Qué más podemos ver? Jesucristo y la mujer samaritana. La curación del hombre de Betesda, la alimentación de los 5,000, el discurso del agua de vida, el discurso sobre la simiente de Abraham, la curación del ciego de nacimiento, la luz del mundo, el pan de vida, la verdadera fe, el buen pastor, la resurrección de Lázaro, el levantamiento de los pies de los discípulos, el aposento alto, la oración sacerdotal, temas prácticamente relevantes. Sin embargo, se puede notar algo sumamente vital, es que sí coinciden en los 4 evangelios que el Salvador, el Señor Jesucristo, vino a este mundo a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a morir para que otros puedan vivir. ¿Y cómo no recordar este evangelio? Que todo en el círculo evangélico lo conoce muy bien este versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra cosa importante, cuando nosotros lleguemos a Juan capítulo 17 nos toparemos con la oración sacerdotal, única oración en todo su contenido. Única oración que representa prácticamente la intimidad con Dios, la intimidad con su Padre. Única en la que también representa doctrinas fundamentales, en la que indica que Jesucristo es el que elige y cuida a los suyos. Además, esta oración para muchos teólogos la han considerado como la oración santa ejecutada por el Dios encarnado, exhalada del mismo corazón de Dios hacia sus escogidos amados por Él. Esta oración es única. Juan 17. No se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Es una oración donde fluye la pureza de la santidad de Dios. Juan presenta entonces a Jesucristo el encarnado, a Dios encarnado. Y a lo largo de todo el Evangelio de Juan demuestra de manera puntual la deidad de Jesucristo. Y termina con la declaración de Tomás diciendo que Jesús ese es el Señor y Dios. Entonces, este Evangelio está al alcance de quienes realmente creen en el Señor Dios Todopoderoso. Ese es el autor. El autor es Juan. Pero el autor, como Juan, escribió con propósitos. Y usted no se olvide de este evangelio. El propósito está escrito en su mismo evangelio. Y vamos a ver Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Este es el propósito de todo el libro. Que cuando usted le esté leyendo este libro, este evangelio, sepa por qué Juan lo escribió. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito. Por lo tanto, nosotros podemos mirar dos cosas importantes aquí. Apologético y evangelístico. ¿Qué significa apologético? Significa
realmente aquellos que luchan ardientemente por la fe. Es decir, que Juan presentó el Evangelio con el propósito de que la gente crea. Y evangelístico. Lo escribió con el propósito de que evangelicen las personas y que las personas sean transformadas. Por eso es que justamente dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El creer es una palabra clave. Así que no debe sorprendernos que en este tiempo había hombres que estaban distorsionando la verdad. Y estos hombres enseñaban que Jesucristo no era Dios. Eso es importantísimo. En ese tiempo y en ese momento habían agnósticos que trataban de diluir el mensaje de Dios. Pero Juan se concentra prácticamente en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, observando el peligro de estas malas enseñanzas, escribe este evangelio para que la iglesia permanezca en la verdadera fe, que contemple la verdad, que contemple que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre. Juan escribe este evangelio para que los creyentes se afirmen en la doctrina, en la enseñanza. Juan deja claro que la salvación la reciben aquellos que creen en Jesucristo. Al inicio les había indicado de esta palabra creer y que en este evangelio de Juan hay más de 100 veces esta palabra creer. Y generalmente cuando vemos la frase creer en o creer que, tiene la connotación de ser persuadido de o ser convencido. Eso es lo que significa creer. Pero más allá, creer es fiarse, confiar, apoyarse, no en una mera creencia, sino creer es confiar en lo que Jesucristo es, en lo que Jesucristo dijo. El que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Por lo tanto, nosotros, quienes hemos sido redimidos o rescatados por su misericordia, deberíamos nosotros evangelizar este evangelio. La evangelización por implicación es y será hacer discípulos. Eso es lo que justamente a nosotros nos compete. Así que el propósito es evidente, ya que podemos notar la intención del autor es convencer a sus oyentes de quién es Jesucristo. Justamente Juan el apóstol escribe sus palabras en Juan capítulo 1, versículo 14. Podemos ir a Juan capítulo 1, versículo 14. Y miren lo que dice él. Y aquí nosotros notamos la verdadera identidad. Estos son algunos versículos, pero tenemos 21 capítulos para que nosotros nos demos cuenta cuál era la intención del autor. Y miren, ¿qué es lo que indica Juan el apóstol con este versículo Juan 1:14? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo, ¿quién? Cristo, hecho carne, se encarnó, se humanó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto está indicando que él era testigo ocular, que estaban otros que también lo vieron. Pero también podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 23. Miren lo que dice la escritura. Juan capítulo 8, versículo 23. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelvo y repito, el apóstol Juan lo que quiere es que conozcan quién es Cristo. Y en Juan 8:23, eso es lo que proclamó Cristo con sus propios labios. Dijo lo siguiente, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Eso es lo que justamente indica la identidad del Señor Jesucristo. Pero no se queda ahí. Juan 8:58.
Miren lo que dice en Juan 8:58. Y estas palabras fueron punzantes, que muchos incrédulos prácticamente no pudieron soportar la luz de las palabras que decía el mismo Señor Jesucristo. Y miren lo que dice en Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué estaba indicándoles entonces el Señor Jesucristo? La preexistencia de el Señor Jesucristo. Ahí mismo Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Miren lo que dice la Escritura. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. A eso se dedicó prácticamente Juan el apóstol. A mirar la identidad y la naturaleza del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando también dijo Tomás estas palabras, Señor mío y Dios mío? ¿A quién le dijo eso? A Cristo. A Cristo. En otras palabras, Juan estaba expresando la verdadera naturaleza de Cristo. Está demostrando que realmente el Señor Jesucristo es el verdadero Dios, el verdadero hombre, el Mesías, el Salvador. Es Jesucristo. Es Él, el único verdadero que da salvación. Una vez que nosotros vemos el autor del libro, que vemos el propósito de este libro, hay consideraciones esenciales que muestra también este libro. Por ejemplo, consideraciones esenciales. Por un lado vamos a ver la soberanía de Dios, cómo Dios salva a través de su Hijo el Señor Jesucristo. Por otro lado vamos a ver la responsabilidad del hombre, de lo que el hombre realmente, al ser expuesto a la palabra de Dios, responde con un sí, o responde con un no, o rechaza a Cristo, o recibe a Cristo. Y estas son cosas que nosotros debemos prácticamente ser guiados por la palabra, por lo que dice las escrituras. Como dijo un gran teólogo, el hombre puede tener problemas para conciliar estas verdades. ¿Cuáles verdades? Las que yo acabo de decir. Por un lado, la soberanía de Dios y por otro lado, la responsabilidad del hombre. Es decir, que esto encierra la doctrina de la salvación. Quien toma la iniciativa, eso es lo que nosotros creemos para que salve a alguien, es Cristo para salvarlo. Pero como dijo alguien, el hombre puede tener problemas para conciliar estas verdades, pero el sapientísimo Dios no tiene tal dificultad. En otras palabras, Dios salva a quien Él quiere y Dios tiene misericordia de quien Él quiere. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta frase tan importante, tan intensa, tan fuerte, vida eterna, es para todos aquellos que creen. Vida eterna es para todos aquellos que creen. Miremos Juan capítulo 5, versículo 24. Miren lo que dice la escritura. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. La intención del autor es que las personas crean. Y aquí es lo que dice la escritura. Miren, vuelvo y repito. El que oye mi palabra, dice el Señor Jesucristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa creencia debe ser genuina. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio una vez y otra vez, que tiene que ver con las perfecciones de Dios, el Evangelio, que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con las promesas que Dios ha dado, ese Evangelio puro ha sido dicho una vez y otra vez para que la gente crea en el Señor Jesucristo y sea salvo. El que cree tiene vida eterna. Ese es el énfasis del libro.
Por un lado, la naturaleza, la identidad del Señor Jesucristo, y por otro lado, que crean en el Señor Jesucristo. No se trata de creer de boca para afuera y decir, yo sí creo en Dios, pero no obedecen. Justamente en algunas reuniones que hemos tenido con algunas personas, muchos, yo he escuchado decirles, yo sí creo en Dios, pero no se congregan. Yo sí creo en Dios, pero sus vidas no cambian. Yo sí creo en Dios, pero realmente sigue su estilo de vida de pecado. Eso no es creer, no es coherente a lo que determina el Evangelio. Si dice que cree, obedece. Si dice que cree, entonces empieza a hacer la voluntad de Dios. Eso es creer. Es muy fácil. ¿Se acuerdan cuando justamente Santiago escribió este libro, Santiago, y dijo, bueno, bien haces en que Dios es uno y crees que Dios es uno, aún los demonios también creen? Me podría atrever a decir que aquellos que no obedecen al Evangelio tienen una fe prácticamente parecida a los demonios. ¿Cuál es la diferencia? Que aquel que cree genuinamente obedece. Los demonios inclusive tienen un léxico de manera sorprendente que inclusive le dicen a Dios el Santo, el Santísimo. Pero ¿cuál es la dificultad de los demonios? Es que ellos no obedecen ni se arrepienten. Algunos tienen esa fe. Juan el apóstol se encarga de decirnos a nosotros que creer es importante, que creer es confiar, que creer es apoyarse en aquel que es verdadero, Cristo. Por eso aquí dice en Juan, podemos ver Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. Otra vez, esta palabra creer. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay medias tintas. O cree o no cree. Correcto. Juan escribe este evangelio para puntualizar las verdades que habilitan al pecador para que se reconcilie con el Padre, sabiendo que la salvación es rotundamente por gracia y no por obras. La única condición que se dispone o que dispone este evangelio es creer, es confiar en todo lo que es el Hijo y en todo lo que dijo el Hijo. A Dios le ha placido salvar, por lo tanto envió a su Hijo a la cruz. Este es el acto sacrificial de amor hacia quienes creen en Él. Creen en Él. El Hijo de Dios vino para dar vida y para darle en abundancia a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Su autoridad divina le confiere no solo el privilegio, sino el poder de dar vida a todos los que creen. En algunas ocasiones yo he escuchado cuántas veces, miren, cuántas veces hemos dado el Evangelio y por qué ellos no creen, porque no quieren, ni tampoco pueden. Rechazan una vez y otra vez al Señor Jesucristo. Está en juego la vida, está en juego su alma, porque eternamente, o bien va a estar eternamente en el cielo, o bien va a estar eternamente en el infierno. Términos que yo no los puedo omitir, porque lo dice la Escritura. Y es por eso que Juan, de una manera magistral, entrega este evangelio que va a ser para nosotros de gran ayuda y nos va a abrir los ojos para que nosotros podamos mirar las excelencias de quién es Cristo. La obra del Señor Jesucristo en la cruz fue suficiente para llevarse todos los pecados del hombre. Al final, justamente al final de su libro, especialmente en Juan capítulo 19, versículo 30,
expresa algo importantísimo. Juan capítulo 19, versículo 30. Miren lo que dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, estas son palabras sublimes, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Por qué Juan escribe estas palabras? Porque él estuvo ahí. Él vio la crucifixión, él vio la agonía. Él escuchó estas palabras. Consumado es. En otras palabras, se acabó. Yo di la vida por ti. Yo di la vida por aquellos que creen. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y búsquenme. Eso es en otras palabras. Miren, todo esto está tipificado aquí en este libro maravilloso, en este evangelio. El apóstol Juan, para el apóstol Juan, la muerte del Señor Jesucristo es también su glorificación. Este es el enfoque que presenta este evangelio que nos ayuda a estar completamente seguros del poder del Señor Jesucristo, de la supremacía del Señor Jesucristo, de la deidad del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Si usted se percata, prácticamente lo que prescribe la Escritura a través de estas páginas, y llévese esto en su mente, creer. Estas palabras, verdad, amor, creer. Verdad, amor, creer. Dios dispuso de la verdad. Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, por amor. Y Dios vino aquí, a esta tierra, para que muchos crean y sean salvos de esta perversa generación. Este es un vistazo general. Podríamos hablar muchas cosas más, pero tenemos suficiente tiempo que durante todas estas semanas vamos a hablar. Y la próxima semana estaremos hablando de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Quién es Jesucristo? Y seguiremos viendo versículo a versículo para que nosotros entendamos la cosmovisión bíblica, entendamos la cosmovisión de quién dio vida a quienes estaban muertos espiritualmente. Mis amados hermanos, hemos visto en esta mañana, hemos echado un vistazo de manera general, tres cosas importantes. Hemos visto quién es el autor de este libro, Juan, cuál es el propósito de este libro, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, y hemos visto consideraciones esenciales que presenta este evangelio. Así que vamos a orar.